Hablar de perspectiva de género es hablar de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, es eliminar ideas y prejuicios sociales que se entretejen en el género, es hablar de un desarrollo equitativo y democrático del conjunto de la sociedad. Mira, la perspectiva de género es una categoría analítica que reúne todos estos mecanismos y metodologías acerca del estudio cultural, social, de lo que es propiamente la construcción del género. Cuando hablamos de construcción de género, tenemos que ver qué es lo que como sociedad hemos hecho para contribuir a la diferenciación entre hombres y mujeres. Esto está muy relacionado, por supuesto, con el sexo, ¿sí?, de las personas, que uno es el sexo, otro es el género, pero sobre todo con la desigualdad. Hablar con perspectiva de género es ser incluyente, es ser analítico y ser sobre todo constructivo acerca de estos temas. Fue en 1974 que por primera vez en México la igualdad de género se reconoce como un derecho fundamental, estableciendo que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Posteriormente, con la reforma de 2011, se plasma en el artículo 1 de nuestra Carta Magna la prohibición a toda discriminación motivada por origen de género. Hoy en día, respetar y garantizar los derechos humanos e incorporar la perspectiva de género obliga a las instituciones del Estado a reconocer los derechos de grupos históricamente desventajados o excluidos que requieren de una protección especial para el ejercicio de sus derechos. La perspectiva de género, muchos piensan que únicamente se refiere a las mujeres, y déjeme decirle que no. En este segmento podemos encontrar personas en condiciones de vulnerabilidad, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, indígenas, migrantes, personas con diversas preferencias sexuales. Me imagino que es sobre tanto masculino, femenino y los dos sexos que se lleven bien y que convivan en un ambiente ciudadano regulado. Me imagino que eso es, pero en sí no sé. Tengo una idea vaga, sé que es como en cuestión a cómo te tratan según la situación en la que estás, de acuerdo a si eres hombre o mujer, la cultura a la que tienes o el origen de dónde eres, ¿no? O sea, eso es como lo que yo sé respecto a la perspectiva de género. Para entender la perspectiva de género, es importante identificar primero que mientras el término sexo identifica las diferencias biológicas y constitutivas de las mujeres y hombres, el concepto género se entiende como el conjunto de características específicas, culturales, que identifican el comportamiento social de las mujeres y hombres y las relaciones entre ellos. Por lo tanto, no se refiere únicamente a mujeres y hombres, sino a la relación entre ellos y la manera en que se construyen socialmente. En este sentido, la perspectiva de género busca hacer realidad el derecho a la igualdad, combatir relaciones asimétricas de poder, acabar con esquemas de desigualdad, respeto al diseño y plan de vida de las personas y reconstruir el derecho. Sí existe, bueno, siempre ha existido. Los tramos que se han recorrido en este tema de género, justicia, derechos humanos, de actuar con perspectiva de género, todos lo escuchamos, pero muy poco sabemos qué es. Créeme que hablar con perspectiva de género y tratar los asuntos no solamente es hablar en masculino o en femenino. Hay quien piensa que ha cumplido su meta y su reto de contribuir a estos temas si lo masculino lo hablan como femenino. Decir buenos días a todas y a todos, pues eso será, sí, es un lenguaje incluyente, pero la perspectiva de género va más allá solamente del exterior, solamente de lo que está por encimita, ¿no? Esto es actuar de manera efectivamente analítica y diciendo no a la discriminación. Y ciertamente la discriminación va aparejado de la ignorancia que hay acerca de estos temas y de pensar que solamente se pueden abordar de una manera superficial. La perspectiva de género tiene su fundamento en los derechos humanos, por cuanto permite materializar el derecho a la igualdad consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. La introducción de la perspectiva de género en el análisis jurídico pretende combatir argumentos estereotipados e indiferentes al derecho a la igualdad. Las reivindicaciones por descentralizar y equilibrar el ejercicio de poder han logrado que existan criterios que empoderan a las víctimas al reconocerles sus derechos y repararles las violaciones a los mismos. El integrar la perspectiva de género al momento de impartir justicia significa hacer un análisis integral, no solamente del caso, sino de la persona dentro de su contexto. Identificar las diferencias y en este sentido poder aplicar criterios de equidad.
Esto tiene que ver con el reconocimiento, respeto, protección y garantía de las diferencias dentro de un contexto que es totalmente diverso. Es así que la perspectiva de género en la administración de justicia busca hacer efectivo el derecho a la igualdad y no discriminación, garantizar el derecho de acceso a la justicia, remediar las situaciones asimétricas y estructurales, detecta impactos diferenciados de leyes y políticas públicas y permite visibilizar a las personas en su diversidad de contextos, necesidades y autonomía. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el protocolo para juzgar con perspectiva de género, el cual debe ser un documento dominado por todas y todos los impartidores de justicia, porque promueve la difusión de criterios jurisprudenciales emitidos por tribunales nacionales e internacionales en materia de igualdad entre hombres y mujeres, así como también fomenta la creación de criterios interpretativos que analizan las desigualdades por razones de género y las relaciones asimétricas de poder. ¿Qué ha ocurrido históricamente cuando no se ha aplicado la perspectiva de género? Ha ocurrido todo lo que conocemos, ha ocurrido la legitimación de situaciones de violencia, ha ocurrido discriminación que se da de manera sistémica, ha ocurrido situaciones de violaciones graves a derechos humanos, el hacer nugatorio el derecho de acceso a la justicia, el que no se nos respeten nuestras diferencias, en que no se individualice la pena en los casos en materia penal de manera adecuada, etcétera, etcétera. Ha ocurrido situaciones de legitimación de violencia basada en género que se ejerce en contra de las mujeres, de las niñas, las adolescentes, mujeres adultas, etcétera, etcétera. Y esto tiene que ver precisamente con intentar impartir justicia pensando que todas y todos enfrentamos las mismas condiciones de vida, lo cual definitivamente no es cierto. Por consiguiente, las y los impartidores de justicia, al ser agentes de cambio, sus actuaciones impactan en la obligación de respetar y garantizar los derechos de las mujeres y de los otros grupos en situación de vulnerabilidad. De ese modo, juzgar con perspectiva de género involucra las obligaciones estatales de prevenir, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, contempladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que posibilita el desarrollo de argumentos apoyados en el efectivo acceso a la justicia.